Hola a todas y a todos. Estamos en un nuevo videochat, un videochat que tiene como hashtag Pregunta Cáncer de Mama, todo junto, Pregunta Cáncer de Mama. Y están con nosotros dos personas que conocimos hace poco, Concha del Álamo, Concepción del Álamo y Estela Romero. Ellas trabajan en el Hospital de Écija y hace poco participaron y tuvieron un reconocimiento por una iniciativa que presentaron al concurso de alfabetización salud que hemos organizado recientemente. Fue una iniciativa muy interesante de una jornada de divulgación ciudadana sobre cáncer de mama y a partir de eso contactamos con ellas, bueno, las vimos en vivo en directo y luego contactamos con ellas para poder hacer este videochat, un videochat que aborda una de las áreas que tenemos en la Escuela de Pacientes, que es el tema del cáncer de mama. Por tanto, hola a las dos, Concha y Estela. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por dejaros que los pacientes y las pacientes nos puedan preguntar y puedan saber más de cáncer de mama y puedan tener más información sobre el tema. Os cuento un poco algo de Concepción del Álamo y de Estela Romero. Os he dicho que presentaron una iniciativa muy interesante a las jornadas de divulgación. Las dos son doctoras en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Concha es especialista DIAMIR en Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Virgen del Rocío. Es máster en Senología y Patología Mamaria por la Universidad de Barcelona y se ha formado en unidades de mama de diversos hospitales nacionales e internacionales. Por tanto, ha estado en diferentes ámbitos trabajando sobre el tema. Es miembro de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Y Estela es también doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Es especialista DIAMIR en Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío. Es máster en Senología y se ha formado en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío, ¿no? Por tanto, tenemos dos especialistas fantásticas para las cuales podemos preguntarles las cuestiones que nos han llegado y algunas que espero que nos lleguen vía Twitter. Ahí estamos tuiteando desde la cuenta de Escuela de Pacientes y con el hashtag Pregunta Cáncer de Mama. Y lo primero que me gustaría preguntaros es, mi pareja tiene cáncer, dice una de las preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué le podemos decir? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos a este chat. Nosotros estamos muy comprometidos, no solamente nosotros, sino el equipo completo, como dijimos en la jornada, en las jornadas donde nos conocimos. Está claro que todo lo que hacemos es en equipo y nosotras dos únicamente somos las representantes. Detrás de nosotros hay un equipo humano que son los que realizan además todo esto, compañeros nuestros cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos, médicos de atención primaria y enfermería. O sea que esto es un equipo. Y daros las gracias. Un equipo 10, ¿no? Si no se trabaja en equipo no podemos hacer nada. Eso en primer lugar. Muy bien. ¿Qué le podemos decir desde este equipo que formáis las dos y todo el grupo detrás a esta persona que nos dice mi pareja tiene cáncer, ¿qué hago? Bueno, en principio una persona que tiene cáncer lo primero que va a necesitar es un apoyo. El apoyo que tiene que dar la pareja no puede ser tampoco como una sobreprotección. Entonces, depende un poco de las necesidades de cada persona. La pareja más o menos lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de esa persona para satisfacer las necesidades que le vayan surgiendo. Claro, cada persona es diferente y cada tipo de relación también es diferente. Entonces, básicamente lo que hay es que dar apoyo. Sí, Apoyo también, y cercanía, supongo. Estar cerca, claro, ¿no? Exactamente. Y compartir es no solamente compartir el día a día, es también acercarse a recibir las noticias juntos, los acompañamientos a los médicos,
para que ellos reciban también la misma información. Recibir una información en solitario es se sufre mucho más. Cuando se apoya uno en el otro, en recibir y en acompañar, es también una labor muy importante. Vale, perfecto, muy bien. Por tanto, la importancia de la ayuda, del apoyo, de la cercanía, de ir juntos, es un elemento fundamental, ¿no? En ese sentido. Sí, hombre, aparte también la pareja que acompaña y que está junto a la persona que tiene cáncer también va a necesitar a la vez un apoyo, ¿no? Quiero decir, la persona que sabe que su pareja tiene un cáncer también sufre. Entonces, una cosa muy importante es hacer un pacto entre los dos. O sea, si tú sufres, cuéntamelo, pero si yo sufro también te lo debo de contar. O sea, no intentar proteger a la otra persona ocultando, por ejemplo, información. Eso también creo que es bastante importante. Vale, muy bien. Seguimos con las preguntas. ¿Mi cáncer se hereda? Pregunta una mujer. Bueno, el cáncer de mama, lo habitual es que no sea hereditario. O sea, el cáncer de mama es raro que sea hereditario. Se relaciona con dos tipos de genes, los llamados BCRA1 y BCRA2, pero estos genes, que eso sí implicaría que fueran hereditarios, no son frecuentes, son bastante raros. Entonces, en general, el cáncer de mama no se hereda. Lo que sí se puede heredar en algunos casos es una tendencia a tener cáncer de mama. Pero no es una cosa genética que se vaya a heredar, salvo que se tengan esos genes en concreto. Entonces, lo que se puede explorar es la tendencia familiar a tener cáncer. Si hay varios casos que se agregan en una misma familia, entonces sí habría que estudiar si hay o no algún gen implicado en el desarrollo del cáncer. Pero por lo general el cáncer de mama es esporádico, es una cosa que no se sabe exactamente qué es lo que lo produce, pero que no suele heredarse. Muy bien. Alrededor de eso hay alguna pregunta más. Dice, yo he leído mucho del caso de Angelina Jolie, de que sí, de que no, de que hay que hacer lo que diga el oncólogo, el ginecólogo. Dice, ¿cuál es lo correcto? Y en el caso mío, dice, y de mi hermana que hemos tenido un cáncer de mama, ¿cuál sería la indicación? Bueno, el tema de Angelina Jolie es diferente, porque Angelina Jolie sí tiene ese gen. O sea, Angelina Jolie sí que tiene un cáncer hereditario. La decisión de Angelina fue un poquito lo que nos montó a nosotros hacer el tema de la jornada. Básicamente para explicarle a la gente que la decisión de Angelina es una cosa muy personal. No va a evitar que tenga otro cáncer. Y aparte, está demostrado que las personas que tienen este gen sí que tienen una tendencia a tener cáncer de mama, una proporción muy alta, o sea, el riesgo es altísimo, pero que el hacer una mastectomía profiláctica, porque, ojo, no sería solo la mastectomía lo que habría que hacer, habría que quitarle también los ovarios. O sea, hay que quitar todo el entorno hormonal que rodea el cáncer de mama. Sería quitar las dos mamas y quitar el ovario. Eso no quita completamente el riesgo de tener un cáncer de mama, porque no se quita el tejido completo mamario. Y por otro lado, los estudios en personas que tienen este gen han demostrado que sí que es verdad que se benefician de la mastectomía bilateral aquellos casos en los que ya han tenido un cáncer. Si ya lo han tenido y tienen este gen, entonces sí pueden beneficiarse de quitarse el otro pecho, porque sí hay resultados de supervivencia que son positivos. Pero en el caso de que no hayan tenido ninguno, aunque tengan el gen, no les produce ningún beneficio el quitarse las dos mamas. No hay ningún beneficio en el sentido de supervivencia ni de periodo libre de enfermedad. Entonces, y en el caso de lo que pregunta... ¿Cómo? Sí. En el caso de lo que pregunta, dice, en el caso mío y de mi hermana que hemos tenido las dos un cáncer de mama, ¿cuál sería lo que hay que hacer? Claro, el caso concreto de esta mujer habría que estudiarlo. O sea, si solamente son ella y la hermana, como ya he dicho, lo más frecuente es que sea un cáncer esporádico. Lo que sí que habría que estudiar es si hay más antecedentes en la familia. Y en el caso de que hubiera más antecedentes en la familia,
estudiar alguno de los dos casos que ha tenido cáncer para ver si realmente tienen el gen o no lo tienen. Y ese sería el primer paso a dar. La edad es que es muy importante. Tú puedes tener tu hermana que haya tenido, 2 hermanas que haya tenido cáncer. ¿Qué riesgo tengo yo de padecer cáncer de mama? Resulta que tenemos, mis 2 hermanas han tenido cáncer de mama, pero han tenido cáncer de mama por encima de los 50 años o por debajo de los 50 años. Mi hermana ha tenido el cáncer de mama con 30 años. Es que cuanto más joven son los familiares que tienen cáncer de mama, sí está más relacionado con el tema de la herencia. Entonces, es importante hacer un estudio de la familia. O sea, por eso hicimos estas jornadas. Todo el mundo que tenía algún tipo de herencia, pues ya se echó las manos a la cabeza y, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, lo que hicimos estas charlas para hablar de los riesgos familiares de cáncer de mama. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Incluso los que tienen riesgo alto, se hacen pruebas genéticas y estas son negativas, es decir, que es por una agregación familiar, pero solamente diciendo mis 2 hermanas han tenido cáncer, ¿yo qué riesgo tengo? Pues en principio lo que hay que hacer es hacer un estudio familiar y dependiendo de todo ese estudio se podrá calificar esos antecedentes en esos 3 riesgos. Dependiendo de esto, se harán seguimientos o no se hará nada. De acuerdo. Por tanto, en el caso cualquiera que hay un grupo familiar, diríamos, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que hacer estudios para valorar cuestiones genéticas ligadas al cáncer de mama que tienen. Claro, exacto. Porque además no es lo mismo de primer orden, de segundo orden o ya primos, porque los de primer orden comparten un 50% de genes. Los de segundo, un 25%. Ya los primos cada vez se comparten menos genes. Entonces es muy importante saber la filiación y las edades. Si es bilateral el cáncer o si era unilateral, es decir, que es un estudio completo que hay que hacer. No se nos puede contestar, simplemente sí, es muy interesante la pregunta, pero muy amplia, porque claro, habría que mirar caso por caso, que es como lo hacemos, la mejor manera de hacer las cosas es individual. El cáncer de mama es individual y tiene nombre, 2 apellidos, carnet de identidad, todo. Perfecto, muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro en el caso de esta mujer que nos hace la pregunta, por tanto, lo lógico sería ir a hacerse un estudio que permita saber qué grado de afectación tiene o cuál es el mejor abordaje de tratamiento a desarrollar y que lo haga con las personas con los médicos que lo atienden, ¿no? Sería lo adecuado. Bueno, más que estudio es consultarlo. Exactamente. O sea, no estudiar con cosas, simplemente estudiar me refiero es simplemente saber, preguntar qué edad tienen, lo que he comentado antes. Y una vez que ya lo hemos metido en un casillero, pues entonces es cuando se toman las decisiones de los seguimientos o si efectivamente hay que hacer ya un estudio genético o no. Vale, perfecto, muy bien. Pues hay una pregunta que dice, ¿cuál es el objetivo de cada tratamiento? ¿Sirve para eliminar el cáncer, para ayudar que me sienta mejor, para aliviar? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento que hacéis vosotras o vuestro equipo cuando abordáis un caso de cáncer de mama? Bueno, vamos a ver. El tratamiento del cáncer de mama tiene varias fases y no necesariamente esas fases van a ser consecutivas. En primer lugar, hay una fase que no tiene por qué ser la primera, pero que sería el tratamiento quirúrgico, en el que abordamos la enfermedad a nivel local. Se hace además una exploración de tipo ganglionar. Otra de las fases del tratamiento es la quimioterapia, que sería a nivel general el cáncer de mama, cuando no está localizado, cuando puede tener células por el resto del organismo y pretende la quimioterapia realizar un tratamiento a nivel sistémico, o sea, a nivel general, a nivel de todo el cuerpo. Y luego hay otra fase también, que es la radioterapia. La radioterapia también es a nivel local. El orden en el que se empleen estos tratamientos o estas fases
va a depender mucho del tipo de tumor en el que estemos. No significa, hay veces que empezaremos por la cirugía, otras veces empezaremos por las características del tumor, por la quimioterapia. Lo que sí suele ir bastante unido es la cirugía conservadora, es decir, la cirugía en la que no se extirpa la mama, es decir, solamente un trozo de tumor. Lo que se hace es completarlo con radioterapia, es decir, para hacer el tratamiento local. Si las personas la pregunta que dices, que si me voy a sentir mejor, es muy curioso cuando estamos en la unidad de mama y hablamos del tratamiento que le vamos a hacer, cuáles son los pasos que van a hacer. Creo que el saber qué es lo que van a hacer, qué se va a hacer, qué es lo que se quiere conseguir con todas las cosas, tranquiliza mucho. Cuando un paciente nos ha llegado a la consulta y le hablamos y no está receptivo, porque lógicamente están en un momento de shock y no son capaces de entender las cosas bien, tenemos que citarlos de nuevo. Al final de la entrevista siempre decimos, porque eso se nota cuando el paciente está en shock, intentamos citarlas de nuevo para volvérselo a explicar todo, porque es importantísimo que sepan fechas, que sepan el camino que van a seguir, porque eso efectivamente, eso tranquiliza. Cuando no hay fechas, o sea, lo peor que le puedes decir a una mujer que la acabas de diagnosticar de un cáncer, lo primero que quiere saber son fechas. Bueno, ¿y cuándo? Aparte de qué me van a hacer y cuándo. Y necesitan saber todo este tipo de cosas. Y yo creo que lo que más tranquiliza es que nosotros procuremos esa receptividad, esa empatía y que desde luego sepan, importante, todos los pasos que van a seguir. Y, hombre, ya va a depender de cada persona. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, porque claro, en el recorrido profesional que tenemos desde hace tantos años, uno va también aprendiendo de los pacientes y de cómo tratarlos. Y hay una diferencia entre la tranquilidad, en teoría, que produce fechas y pasos a seguir y expectativas que vamos a conseguir con el tratamiento, que cuando no son capaces de recibir esa información por el propio shock que tienen. Y hablando del shock, cuéntanos un poco qué es lo que genera cuando decís el primer momento, ¿no? El primer momento cuando a alguien le decís tienes un cáncer de mama, ¿cómo es recibido eso? ¿Has hablado de shock como importante? Bueno, es que tenemos varias personalidades. Vamos, tenemos varias personalidades. Tenemos la persona que se pone a llorar en silencio. Tenemos la persona, vaya por Dios, esto ya me lo imaginaba yo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Luego tenemos la persona que se queda muda y que es el familiar el que se pone a llorar y consuela. O sea, tenemos como 3 tipos de personalidades. Yo no lo había pensado hasta ahora, pero... También, bueno, pero ¿esto cómo va a ser? Sí, es verdad, sí. También tenemos. O sea, que podríamos definirlo en 4 tipos de personalidades, ¿no? Sí. Más o menos. Esto es por nuestra propia experiencia, no lo hemos leído en ningún lado, ¿verdad? Sí. Ya de esa primera reacción, tienes que ir acomodándose un poco a la forma de asimilarlo al paciente. En el momento en el que te dicen que tienes un cáncer, yo me imagino que eso es un shock, como decía ella al principio, y que cada persona elabora ese shock de una manera diferente. Y básicamente son esas 4 reacciones, ¿no? La forma de reaccionar a eso, pues en principio es darle un momento a la paciente para que asimile. Sobre todo, por ejemplo, la que ha dicho, eso no es verdad. O sea, que es más frecuente de lo que parece. O sea, mucha gente no se lo cree. Y una vez que empieza a asumir que tiene una enfermedad, pues digamos que ya empieza a haber una respuesta. Y la aceptación va llegando, digamos que a base de distintos pasos, ¿no? Entonces, en esa primera consulta, en la primera vez que te dicen que tienes un cáncer, primero tienes que hacerte a la idea de que tienes un cáncer. Eso puede pasarle a una persona en los primeros 5 minutos, o a otra persona a lo mejor hay que citarla otro día, porque todavía no lo ha asimilado. Y las dudas no van a surgir en ese momento, sino que van a surgir después. Entonces, digamos que hay que darles un momento para que elaboren un poco las respuestas, ¿no? Después, el saber
que se están dando ya pasos para resolver esa situación, eso es una cosa que ya tranquiliza. O sea, que te den la noticia de que tienes un cáncer es malo, pero que te digan que ya se ha empezado a dar pasos para resolver esa situación, eso siempre da una cierta tranquilidad. Es la importancia que decía la doctora del Álamo de la fecha. O sea, una paciente que en ese momento asimila que tiene un cáncer, quiere saber cuándo se le va a quitar o qué se va a hacer al respecto y cuándo. Y básicamente esas son las necesidades básicas de la persona cuando recibe la noticia. La palabra cáncer, por tanto, aún marca mucho, ¿no? Oír la palabra cáncer choca, ¿no? Y, por tanto, las reacciones que comentáis de esos 4 grupos de reacciones es normal, ¿no? En ese sentido. Sí. Y es que, además, la palabra cáncer yo personalmente no la utilizo como primera palabra de choque. Utilizo la palabra de esto no es bueno. Y a lo largo, una vez que ya le dices que esto no es bueno, hay quien te dice, o sea, que es un cáncer. O bien no te dicen nada, pero que tú luego después, yo la palabra cáncer la utilizo al final ya de la entrevista. Cuando decimos, pero vamos a ver, que esto no se nos va a caer el mundo encima, que efectivamente ahora mismo la situación es caótica, pero que aquí hay soluciones y hay tratamientos y que esto hay de todo, que para el cáncer de mama, y ya utilizo la palabra cáncer, para aquellos que no se lo quieren creer. Es decir, que al principio digo lo de menos bueno por aquello de que no sea un choque, pero desde luego de la consulta se va o intentamos que se vaya que sepa que tiene un cáncer. Luego tenemos, es que en la mujer tenemos que actuar así cuando se le van a hacer, hay veces que hay pacientes, que es verdad, que son muy mayores, que vienen los familiares antes a hablar con nosotros y entonces, bueno, ahí hacemos algunos pactos de cómo decirle las cosas y cómo le vamos a hacer, pero eso ya es como un poquito más amplio. Perfecto, muy bien. Pues sabemos que hay que utilizar lo que hemos dicho, no de entrada la palabra cáncer, la idea de no es bueno y eso puede ayudarlas a incorporar esa idea de que tengo un cáncer y tengo que hacer algo o que los profesionales que me atienden tienen que hacer algo y yo también con ellos, ¿no? Tenemos diversas preguntas. Hay alguna pregunta y ¿es siempre necesario hacer una mastectomía? Por tanto, quitar la mama. No. Es que hacen muy de pocas hecho, ya. La mayor parte de las mujeres con cáncer de mama conservan sus pechos. Antiguamente sí que es verdad que los tratamientos eran mucho más agresivos. No solo se quitaba la mama, se quitaba también el músculo que estaba debajo. Bueno, se hacían auténticas cosas que excedían con mucho lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, esa tendencia a ser tan agresivo se ha ido acotando a lo largo del tiempo, de manera que ya prácticamente no es necesario hacer mastectomía en todos los casos. De hecho, es raro la necesidad de una mastectomía completa. Normalmente lo que se hace es una resección parcial. O sea, se quita solamente, para que nos entendamos, la parte que está mal. La parte mala, donde está el tumor, es la parte que se quita. El resto de la mama se conserva. Se pueden hacer técnicas reconstructivas en el mismo acto de la intervención. Es decir, al quitar un trozo de la mama, pues normalmente queda un poco más pequeña, pero existen técnicas en las cuales pues, se puede simetrizar con respecto a la otra mama, se pueden hacer técnicas de colgajo y demás que hagan que la mama quede con un resultado estético más o menos aceptable. ¿Cuándo hay que hacer la mastectomía? La mastectomía, por ejemplo, se hace en las mamas que son muy pequeñas y que al quitar toda la parte mala, digamos que no queda tejido suficiente como para que quede un resultado aceptable. En ese caso, es mejor quitar la mama completa y hacer una reconstrucción completa, porque el resultado estético va a ser muchísimo mejor. Ese es uno de los casos raros en los que hay que hacer la mastectomía completa. Otro caso, que haya tumor por distintos sitios de la mama que no permitan quitar solamente un trozo y que se lo lleve todo. Entonces hay que quitar la mama entera. Pero que la opción de la reconstrucción, por supuesto que existe y que en muchos casos, incluso ya en el mismo acto operatorio, se pone, digamos, un implante expansor para que la piel vaya dando de sí para después ya, posteriormente, poner la prótesis definitiva.
En ese sentido hay una pregunta que nos hacen. Me han quitado un pecho. ¿Se haría una reconstrucción mamaria? Nos preguntan. Claro, se puede hacer una reconstrucción mamaria una vez que se haya visto que la enfermedad está controlada. O sea, una vez que ya se ha visto que no hay, por así decirlo, raíces por ningún sitio, que digamos la enfermedad sistémica está controlada y que el tratamiento ya se ha completado, entonces ya sí se puede plantear la reconstrucción y claro que es posible. Muy bien. Incluso hay una pregunta que dice, quisiera información sobre la técnica de tatuaje del pezón. ¿Qué hay sobre la técnica de tatuaje del pezón? Bueno, es que eso es más de cirugía plástica, Sí, más que... bueno, pero bueno. Bueno, dilo tú, venga. Está muy de moda ahora lo del tema, bueno, de moda, hablar de moda en un cáncer de mama, pero sí es verdad que sí hay una tendencia a realizar tatuajes 3D. El que habitualmente se ha hecho hasta ahora ha sido la reconstrucción del pezón y de la areola. Se ha tatuado la areola y se ha reconstruido el pezón con piel de la propia mujer para que haya bultito. Pero sí es verdad que hay ahora, con el tema de los tatuajes, hay tatuajes en 3D que da a nivel, es un trampantojo, es decir, que parece que está tan bien hecho el 3D que parece que tienes un pezón. Pero claro, eso es ya una opción de la propia mujer. Si prefiere tener una areola pezón que se vea que quedan muy bien, porque realmente es que quedan fantásticamente bien, o si ella tiene la necesidad de tocarse un bultito, que sería reconstruir el pezón. Entonces, eso más bien es una opción de la propia mujer, que decida si quiere tener un bultito con un tatuaje de la areola y que después le reconstruyan el pezón, o bien lo que quiere es un complejo areola-pezón completo en 3D. Eso yo creo que es una cosa más bien opcional. Es verdad que las mujeres, hay muchas mujeres que solicitan la reconstrucción o el tatuaje porque por su propia visión personal, pero también hay muchas que no lo quieren, ¿eh? O sea que aquí hay de todo, hay de todo. Eso yo creo que es una opción, pero cualquiera de ellas es a nivel estético y es una cosa que pueden decidir ellas personalmente, una vez que piensen en qué es lo que quieren. Muy bien, perfecto. Y ahí tenemos alguna pregunta más. Me han dicho que me van a poner quimioterapia, dice. ¿Se me va a caer el pelo? Bueno, normalmente la quimioterapia sí que hace que se caiga el pelo. Sí que es verdad que ahora hay distintos tipos de quimioterapia. Entonces, hay algunos tipos de quimioterapia que hacen que se caigan menos que otros. Pero por lo general, la quimioterapia lo que hace es que, digamos que ataca células que se replican muy rápido. Las células de los folículos pilosos se replican muy rápido. Entonces, por eso es por lo que se cae el pelo. Ya digo, hay personas a las que se le cae más y personas a las que se le cae menos dependiendo del tipo de tratamiento. Pero lo habitual es que sí, que se caiga el pelo. Y de ahí el tratamiento con pelucas como un elemento habitual que claro, exactamente. Sí que es verdad. Pañuelos, ¿no? Como una forma de tratarse, claro, ¿no? De cuidarse en el sentido estético, ¿no? Exactamente. De hecho, hay incluso peluquerías que están especializadas en este tipo de pacientes y que cuando saben que se van a hacer una quimioterapia, van a esta peluquería y les hacen una especie de estudio del tipo de pelo que tienen y demás para que después el impacto sea menor y le hacen, digamos que pelucas a la medida y según su tipología. Eso, si alguna paciente tiene este problema, si se meten en internet, hay muchas peluquerías que están especializadas precisamente en pacientes con cáncer de mama. Algunas incluso le hacen tatuajes de las cejas, de manera que no parece que se les haya caído el pelo. Y también es verdad que el pelo se recupera rápido. Una vez que la quimioterapia para, el pelo vuelve a salir y además sale con bastante fuerza. O sea que la recuperación después es bastante rápida. Rápido. Muy bien. Hay una persona que dice que me gustaría que me explicaran qué es el ganglio centinela y qué es el linfedema. ¿Qué le podemos explicar? La doctora es una experta en ganglio centinela, con su tesis doctoral tiene que ver con esto precisamente. El ganglio centinela viene en relación con esta tendencia que he dicho que hay a que el tratamiento sea cada vez menos agresivo.
Antes lo que se hacía era no solo se quitaba la mama, sino también se quitaban los ganglios. Los ganglios, digamos que son como los nódulos que recogen el riego de la mama y recogen la célula que puede soltar el cáncer en un momento dado. Entonces, con la idea de prevenir, se quitaba todo lo que era el sistema linfático de la axila. ¿Qué se vio? Que realmente el quitar todos los ganglios de la axila no evitaba que en un momento dado alguna célula o algo así pudiera escaparse, sino que más bien tenía un valor a la hora de saber en qué estadio se encontraba la enfermedad. Si estaba solamente localizada en la mama o si ya, digamos, que había soltado alguna célula por ahí al resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que al quitar los ganglios y el sistema linfático de la axila, este sistema no solo recoge los líquidos de la mama, sino también del brazo. Al quitar todo ese sistema de drenaje, lo que pasaba en muchas ocasiones era que se producía un linfedema. Un linfedema es una acumulación de líquido linfático en el brazo. El brazo se ponía ancho, se pone grande a base de líquido. ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues una forma de evitarlo es no quitar el riego linfático de la axila. ¿Cómo se puede hacer esto? Como ya vimos que el quitar la axila para lo único que sirve es para saber en qué estadio está la enfermedad, se vio que quitando solamente un único ganglio y viendo si ese estaba afectado o no, ya se puede determinar cuál es el estadio de la enfermedad sin necesidad de tenerlos que quitar todos. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que el tumor localizado en una zona determinada de la mama va a ir a un ganglio linfático en concreto. Entonces se pone una especie de marcador, se inyecta un marcador que va a ir a los líquidos que drenan esa zona, de manera que marquen cuál es el ganglio que ha recogido el líquido de esa zona. Y ese es el que se quita. Si ese ganglio tiene célula, quiere decir que el tumor ha empezado ya a soltar células por el cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Se quita ese ganglio y se quitan el resto de los ganglios de la axila, pero digamos que por precaución. Esto es una tendencia que también está desapareciendo. Ya incluso, aunque ese primer ganglio tenga célula, como se ha visto que no sirve tampoco de mucho quitar todos los demás, se está empezando a conservar el resto de los ganglios de la axila y solamente se quita ese, el que está afectado. Si ese ganglio no tiene ninguna célula, indica que el tumor está localizado en la mama, con lo cual no es necesario quitar el resto de los ganglios. Entonces, esa es la finalidad de hacer el ganglio centinela. El determinar en qué estadio de la enfermedad estamos y evitar el tener que quitar todo el drenaje linfático del brazo y evitar que se produzca el linfedema, esa hinchazón que se produce del brazo y que además es muy incómoda y es muy, muy invalidante. Hay ejercicios que pueden ayudar a disminuir el linfedema, ¿no? Claro, exactamente. Una vez que ha sido necesario hacer la linfadenectomía, pues hay una serie de ejercicios y demás que favorecen que el brazo no acumule líquido, ¿no? Y entonces pues que sea menos frecuente la producción del linfedema. Hombre, yo también le diría a las mujeres que tienen cáncer que porque por el hecho de que le hayamos el ganglio centinela sea positivo, no significa, ay, me voy a morir ya. No, exactamente. Vamos a ver. El hecho de que el ganglio sea positivo, lo único que va a hacer es darnos más información sobre el tumor a la hora de qué tratamiento hay que poner. Porque gracias a Dios es que en mama, precisamente, los avances terapéuticos han sido espectaculares en los últimos años. O sea que esto terminará siendo una enfermedad crónica. Y yo ya espero que no pase mucho tiempo más, ¿no? Pero estoy completamente segura que esto va a ser así. Por tanto, no vayamos ahora a decir, como mi ganglio ha sido positivo, es que yo estoy peor. Eso no significa. Lo que significa es el tipo de tratamiento que hay que poner. Efectivamente. Hay que poner un tratamiento más centrado en la zona local de la mama o algo un poco más sistémico. Lo ideal, que sea negativo, eso claro. Desde luego, eso es lo ideal. Pero que si es positivo,
pues en vez de poner el tratamiento A, vamos a poner el tratamiento B. Nos va a indicar qué tratamiento, porque además todos los cánceres no son iguales. O sea, que es que tenemos, encima, todos los cánceres de mama, hay 4 tipos de cánceres de mama diferentes y, claro, cada uno va a llevar una tendencia de tratamiento. Muy bien explicado. Yo creo que queda muy claro. Hay una pregunta que dice, ¿radioterapia, quimioterapia o las dos? Y dice, tengo un cáncer de mama recién diagnosticada y estoy impactada. No sé muy bien qué me van a hacer. Un poco va ligado a lo que decías, Concha, antes, que la importancia de saber qué y cuándo, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Bueno, depende, como ha dicho la doctora, hablamos de eso, de muchas cosas. Depende del tipo de tumor, depende del tamaño. Ahora mismo, recién diagnosticado, va a ser casi más importante el tamaño. ¿Por qué? Porque eso va a implicar si hay que dar primero quimioterapia o hay que operar primero. Las opciones que hay en el momento del diagnóstico son las siguientes. Si el tumor es pequeño, pues primero lo que se hace es un tratamiento local, es decir, quitar lo que es el tumor. Y a partir de que se analice ese tumor, ya se decidirá, y de que se haga el ganglio centinela, se decidirá qué tratamiento es el siguiente. O sea, si hay que hacer quimioterapia o no, y qué tipo de quimioterapia. Si el tumor es grande, si es un tumor grande, lo primero que se hace es dar la quimioterapia con la finalidad de hacerlo más pequeño y poder hacer un tratamiento más localizado y que no sea necesario quitar la mama completa. Como ya he dicho, cada vez se tiende a quitar trozos más pequeños. Entonces, esa es otra de las opciones, que primero le den la quimioterapia para ponerlo más pequeño y que sea más fácil el tratamiento local. Después vendría la intervención y normalmente cuando no se quita la mama completa se da radioterapia para complementar el tratamiento local. Entonces, no es que la radioterapia o la quimioterapia sean opciones diferentes, sino que son distintas fases del mismo tratamiento. Entonces, cuando la mama se conserva, normalmente después va una radioterapia. Y después, dependiendo del análisis del tipo de tumor, habrá una quimioterapia u otra, o a lo mejor no hay ninguna quimioterapia. De acuerdo. Muy bien. Hay una pregunta alrededor del tema del diagnóstico del cáncer de mama, ¿no? Hay gente que plantea si se tiene que explorar o no, si se tiene que autoexplorar la mama para saber si tiene un tumor o no, si tengo que pedirle a mi médico, a mi médica que me haga la exploración. Por tanto, preguntan, ¿cómo puedo diagnosticar si tengo o no un cáncer de mama? Bueno, el diagnóstico no lo va a hacer la paciente, lógicamente. Mi consejo, hay que autoexplorarse. ¿Por qué? Porque quien mejor se conoce es uno mismo. Entonces, cualquier cosa rara que te detectas, te lo vas a detectar antes tú que una persona que no te conoce. Si tú estás habituado a palparte las mamas, pues digamos que cualquier cosa nueva o cualquier cosa extraña la vas a detectar antes que un médico que nunca la ha tocado. Entonces, ¿es buena la autoexploración? Sí. ¿Hay que obsesionarse con la autoexploración? No. O sea, la autoexploración también tiene su momento. Lo ideal, una vez al mes. ¿Por qué? ¿Por qué al mes? Por los ciclos menstruales. La mama cambia a lo largo del ciclo menstrual, entonces el momento, digamos, propicio para explorarse la mama es una semana después de haber terminado con la regla. Es cuando, digamos, la mama está más en calma. Con explorárselo eso, una vez al mes es suficiente, pero sí es bueno autoexplorarse por eso, porque cualquier cosa la va a detectar primero la persona que se conoce a sí misma. Por tanto, sí a la autoexploración, no obsesionarse con que te tienes que tocar para saber a ver si me lo encuentro, sino que saber que tú eres la persona que conocerse, te conoces y que por tanto puedes... Conocerse y claro, que cualquier cosa rara siempre la va a notar antes una persona que se conoce que una que no. Y con el tema de la exploración, aunque sí es cierto que el motivo de consulta en nuestra unidad es el más frecuente, es el nódulo de mama, es decir, el bulto en la mama, ese es el más frecuente, no tenemos que olvidar que cuando la mujer se hace la exploración, no solamente se la debe de hacer palpando, sino mirando. Es importantísimo que ver si hay asimetrías
es muy importante, es decir, se pone uno delante del espejo y ve cómo es su mama, si tiene alguna alteración en la piel, si tiene un lado metido para adentro, o si tiene algún tipo de secreción, cómo es esa secreción. O sea que no solamente tenemos que buscar bultos, sino que conocernos bien, mirarnos al espejo y decir qué guapa estoy yo hoy. Bueno, pues a eso me refiero. Y porque ¿cómo vas a acudir? Buscar una aguja en un pajar es muy difícil. Es cierto que tú puedes tocar, nos viene una paciente, vengo porque me toco aquí, nosotros le encontramos aquí, eso es cierto, eso es cierto. Pero la persona cuando va al médico, la mujer cuando va al médico, va porque se ha notado algo. Yo vengo a que me exploren. Y la exploramos, salvo que haya algo muy gordo, pues no. Sobre todo a nivel del síntoma de retracción de piel, síntomas de bultos y esas cosas sí se lo va a encontrar el médico. Pero si ha tenido algún tipo de secreción, pues eso no lo va a ver, porque la mayoría de las veces incluso llegan y no se ve. Es decir, que cuando uno va al médico puede ir efectivamente, mire usted, no sé, enséñeme. Pues también están nuestros médicos de atención primaria que pertenecen a nuestro grupo, pues enseñan, hacen talleres en el ambulatorio y les enseñan a explorarse. En ese sentido hay una pregunta que dice, he tenido una secreción del pezón, pero ya ha parado, ¿qué hago? ¿Qué le podemos decir? Anotar, escribir, ¿verdad? Como decimos, ¿cómo es? Claro, depende del tipo de secreción. Que la mama tenga una secreción muchas veces incluso por los dos pezones, hay veces que es normal. Hay personas que tienen secreción por los pezones que no significa nada. La mayoría de las veces es leche. O sea, la mayoría de las veces es una secreción normal de la mama, otras veces es suero. Signos de alarma en una secreción, por ejemplo, una secreción sanguinolenta, que tenga así como color de sangre. Una secreción que aparece de repente y que se mantiene en el tiempo. No sé, una secreción que aparezca solamente en un lado y en el otro no. Ese tipo de signos sí pueden ser un poco más alarmantes. Que puntualmente en un momento dado haya habido una secreción, normalmente no significa nada. Puede ser un cambio hormonal que en ese momento dado pues ha dado que dé un poquito de líquido. Pero que depende muchísimo de eso, de las características sobre todo, del tipo de secreción que tenga. Una secreción verdosa o de color leche o de color agua normalmente no significa nada. Una secreción que tiene así un aspecto más hemorrágico, así como de sangre, como más marrón, eso sí puede alarmar más. Ante la duda, consultar con su médico. Siempre. Nosotros siempre decimos, cuando terminamos las consultas o damos de alta pacientes, siempre decimos, signos, o sea, si control por el médico de atención primaria, cualquier síntoma o dudas. O sea, porque uno puede tener dudas, no tener ningún síntoma, pero tener dudas. Es fundamental, no podemos ser los médicos de nosotros mismos. Siempre que tengamos dudas, tenemos que consultar, es algo importante, porque lo que creemos que es una tontería puede no serlo. Es importante que si hemos tenido secreción y cuando vayamos al médico de cabecera para decirle, la hemos tenido, y ya ellos nos dirán, pues mira, esto sí, esto puede ser algo o puede no ser nada, es importante. Primero, ¿qué medicación tomamos? Porque hay medicación que produce secreción láctea. Tenemos que haber observado, sobre todo si no se puede reproducir, como es el caso, ya parado, si vuelve a ocurrir, comprobar si es por un orificio o por dos. Si es posible, vamos a ver. Estas son cosas que nosotros les decimos a ellas normalmente. Le decimos, mirar, intentar si esto vuelve a pasar, una vez que ya hemos visto que no hay nada, anotar todo este tipo de cosas porque eso ayuda a definir qué patología puede tener. Una estimulación del pezón, como pasa en los atletas, que en otras situaciones puede producir secreción láctea, una estimulación seguida del pezón. El pezón tiene unas terminaciones nerviosas que tienen una conexión directa con el cerebro, que cuando lo estimulas pueden producir incluso hormonas y producir secreción láctea. Y no ser ningún problema. Hay veces que secreciones lácteas pueden ser por esto o por otras cosas, medicaciones, y es importante que anotar todas esas cosas o por lo menos recordarlas para que cuando nos pregunte el médico estas cositas, pues podamos orientarnos. Claro. Y sobre todo una cosa también importante, no siempre que sea sangre es un cáncer. Exacto. Eso es una cosa importante. Digamos que es un signo así como más de alarma, pero
significa que vaya a ser algo malo. Porque hay una patología que se llama papiloma, que es el más frecuente. El más frecuente que el cáncer es, de hecho, que también puede dar una secreción hemorrágica, no tiene por qué ser malo. O sea, que no hay que ir corriendo a urgencias, me ha salido esto. Que con ir al médico de cabecera, él sabrá hacer lo que tiene. Muy bien, perfecto. Hay una pregunta en esa misma línea de lo que hemos dicho de autoexplorarse, de mirarse, de valorar una serie de cuestiones. Ya dice, mi madre me ha dicho que tiene la piel del seno arrugada. ¿Es peligroso? ¿Qué tengo que decirle? Pues primero valorar si eso estaba así antes o ha salido ahora. Eso es muy importante. Si siempre ha tenido esas arrugas ahí en la piel, pues lo mismo las ha tenido desde siempre y no indica ningún problema. Otra cosa es que le hayan salido ahora nuevas o que sean diferentes, por ejemplo, que las tengan en un pecho y en el otro no. Eso sí puede ser un signo de alarma. Mi recomendación es una duda importante y yo creo que debería de consultar con su médico, claro. Perfecto. Pero eso, valorar eso, sobre todo eso, que sea algo que ha salido de nuevo. Si es algo que ha salido de nuevo, hay que valorarlo más, claro, exactamente. Con más rapidez, diríamos, ¿no? Que si es algo que siempre ha sido así o ya lleva mucho tiempo así, ¿no? Lo importante es ver los cambios. Por eso es importante conocerse, por detectar este tipo de cosas y encontrarlas, ¿no? El problema de las personas mayores es que ellas ni se miran ni nada y suelen ser o cuidadores o la propia familia cuando van a bañarlas son los que detectan este tipo de cosas y son las que vienen y nos consultan. Que no solamente lo detecta la propia persona, sino que esto pasa sobre todo en personas mayores o con problemas de comunicación. Muy bien. Hay algunas preguntas sobre revisiones. ¿Cada cuánto hay que ir a revisión? Nos pregunta. Revisión. Es que verán, vamos a ver. Lo que no podemos es convertir en enfermos pacientes sanas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Andalucía, estamos en Andalucía, el control de la prevención radiológica, o sea, el programa de detección precoz del cáncer de mama, llamado screening, cribaje, que tiene muchos nombres, se realiza entre los 50 y los 69 años. ¿Cuándo hay personas que hay que revisarlas que no están dentro de esa franja de esa edad? Son mujeres que tienen algún tipo de factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Pues pacientes que se ha estudiado y que tienen algún tipo de lesión que necesiten vigilancia, pacientes que tengan o mujeres que tengan antecedentes, un tipo de antecedentes de cáncer de mama, normalmente los de riesgo medio o riesgo alto, porque los de riesgo bajo, al ser de riesgo bajo, es el mismo riesgo que la población general. Que otras son principalmente las causas por las que a alguien se le tiene que hacer un seguimiento, es decir, por alguna patología que tengamos que se haya diagnosticado que sin ser maligna simplemente necesite un seguimiento o aquellas mujeres que por sus antecedentes familiares necesiten algún tipo de control. Y ya está, y no hay que hacer más. No hay que hacer más porque no podemos convertir en enfermas pacientes sanas, porque hacer la radiografía de mama hoy por hoy es el mejor método de screening que hay, pero no sirve para todas las franjas de edades y entonces no dan la misma claridad en todas las mamas y muchas veces convertimos a mujeres en pacientes, en enfermas, sin serlo. Entonces, nosotros seguimos el protocolo de la Junta de Andalucía a pie juntillas y utilizamos todas las causas por las que una mujer fuera del programa necesita un seguimiento, por alguna razón. Perfecto, pues hay otra pregunta que va en la línea de lo que has contestado. ¿A qué edad tengo que tener para hacer un screening o el cribaje o la revisión? Y has dicho entre los 50 y los 69 años. Y en ese sentido, normalmente las mujeres de esa edad reciben una carta en la cual les dicen que
son citadas para poder hacer esa revisión, para poder detectar si tienen alguna cuestión a valorar, ¿no? Claro que es lo que he comentado, salvo los riesgos o una persona tenga dudas de algo, pues entonces tendrá que acudir a su médico y se le hará su revisión para comprobar que todo está bien. Vale, perfecto. Esto es una cosa en la que implicamos mucho a las mujeres. Nosotros cuando hablamos, vengo a hacerme el chequeo, pero implicamos un poco a la toma de decisión de la mujer, es decir, le informamos, decimos qué es lo que hay y después que ella tome la iniciativa también de que se implique en el tema de su seguimiento o si necesita o no necesita revisiones. O sea, que también implicamos un poco a la mujer en esto. Perfecto. Tenemos 3 o 4 preguntas más. Voy a mirar luego si ha llegado alguna pregunta por Twitter o por Facebook, pero la primera va alrededor de los sujetadores del cáncer de mama. Tenemos varias preguntas, si usar sostén influye, si puede provocarlo, si sujetador con aros incrementa el riesgo. ¿Qué les podemos decir sobre el tema de sujetadores y cáncer de mama? A ver. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio, precisamente. Hicimos un estudio que presentamos en el congreso que hubo en Valencia. Hicimos un estudio con una muestra de 850 y tantos, 60 y tantas personas. Hicimos un estudio, hicimos también una revisión bibliográfica y hoy por hoy no hay ningún estudio que diga que el sujetador es un factor de riesgo para producir cáncer. Pero sí es cierto que el sujetador, si no es el sujetador adecuado, puede producir ciertas patologías. Nosotros cuando vamos a la consulta, pues vemos todo tipo de sujetadores. Yo entiendo que es muy fácil ir a comprarse un sujetador y decir, me voy a comprar la talla 90 o tengo la talla 95. Pero es que un sujetador no se mide por una talla, porque hay 2 medidas importantísimas. Una es la medida bajo pecho, es decir, de torácica, y otra es la medida del contorno de pecho. La medida del contorno bajo pecho es el número y el de contorno del pecho es una letra. Entonces, hay mujeres que pueden tener la talla 90, pero utilizar una copa A, una copa B, una copa C. Todo esto tiene su relación y su importancia. La mama debe de sujetar, pero no debe de comprimir, no debe de aplastar. Y cuando vamos, le decimos, por favor, se desnuda de cintura para arriba, pase aquí, y le digo, pero cuando entro, yo les digo que no se quiten el sujetador para ver cómo tienen el sujetador y ya de paso, pues haces un poquito les das información. El sujetador con aros encima de la propia glándula, haciendo marcas, comprimiendo. Cuando le colocas el sujetador, sale molletes por todos los lados. Entonces, lógicamente, eso no es un buen sujetador. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un buen sujetador? Principalmente la mama tiene toda la vascularización, tanto arterial, venosa y linfática, entra por la zona externa de la axila. Si nosotros comprimimos esa zona con un aro o con un sujetador apretado desde que nos levantamos a las 7 de la mañana hasta que nos acostamos a las 12 de la noche, estamos comprimiendo y eso va a provocar 2 cosas fundamentales. Una, que nos va a doler. O sea, vamos a tener dolor en las mamas. Me duele. Las mamas me duelen, que yo no te puedo imaginar lo que me duele a mí, las mamas por aquí, por aquí. Hay veces que el dolor está provocado por un mal sujetador. O sea, que el dolor tiene muchas causas, pero una de ellas es un mal sujetador. También puede producir un traumatismo, es decir, algo que está dando todo el día sobre una glándula puede producir callos. Es lo que se llama la necrosis grasa, que muchas veces confunde y asusta porque puede confundir con el cáncer a la exploración. Otra cosa que puede producir un mal sujetador es, al estar comprimiendo, puede haber una relación con lo que llaman mastopatía fibroquística, que son los quistes de mama, y pueden tener algún tipo de relación con la formación de quistes. Es decir, que no se le ha dado la importancia al sujetador que tiene. Y se han estado vendiendo sujetadores por una talla en vez de por 2. Pero lo que sí hay que tranquilizar a la gente que hasta ahora no hay ninguna publicación
que tenga relación entre cáncer y el sujetador, sea con aros o sin aros. De hecho, nuestro estudio era con aros y sin aros, y lo único que sí, lo que sí era realmente significativo es que las mujeres tenían más dolor, sobre todo cuando dormían con él o que con aros, con él. Imaginaros lo que es dormir con un sujetador con aro, pues ya habíamos visto que sí tenían más dolor que las que no. Pero fundamentalmente ninguna tenía relación, no era nada significativo. Hombre, en una muestra de 800 y pico de mujeres había cáncer, pero no había ninguna relación con cáncer, ni en la bibliografía que nosotros hemos consultado. Muy interesante lo que contáis y seguramente no todo el mundo aborda ese tema, y es un tema que cualquier mujer seguro que le preocupa y que por tanto una información de gran interés y que seguro que lo va a valorar de forma importante. Tenemos una pregunta sobre el tema de alimentación y cáncer, una sobre ejercicio físico y una pregunta sobre otras cuestiones como desodorante, pastillas anticonceptivas u otros medicamentos. ¿Qué le podemos decir primero sobre estoy en tratamiento con un cáncer de mama? ¿Cuál es la alimentación más adecuada durante el tratamiento? Bueno, sea durante el tratamiento como prevención, como no se conocen exactamente cuáles son los factores que influyen en el cáncer de mama, quitando solamente los factores hormonales, que bueno, que eso ahora lo hablaremos un poquito más detenidamente, cualquier tipo de alimentación equilibrada va a favorecer la salud en general. No hay una dieta específica que sea para evitar el cáncer, al menos no el de mama. El de colon es otra cosa, pero digamos que una alimentación sana, una alimentación que sea rica en fibra, en frutas, en verduras, en general va a prevenir todo tipo de cánceres. No hay una alimentación, como digo, específica para el cáncer de mama. El ejercicio físico también es importante. Entre muchos de los factores que se relacionan con el cáncer, como he dicho, hay cierta relación con las hormonas y la obesidad. El sobrepeso a partir de la menopausia, digamos que es una cosa que favorece el cáncer de mama, por el tipo de transformación hormonal de la grasa y a partir de la menopausia. Antes de la menopausia, la obesidad no tiene relación ninguna con el cáncer de mama, pero después de la menopausia sí. Ya digo, como prevención, el ejercicio físico y una alimentación equilibrada y saludable siempre va a favorecer una menor tendencia a tener todo tipo de cánceres, no solamente cáncer de mama. Y en cuanto a lo de el tema de los desodorantes, si no puedes utilizar desodorantes que tengan, no sé, aluminio, me parece que dicen, porque produce cáncer de mama. No hay, hasta ahora, no hay ninguna prueba científica que diga que eso es así. Es decir, todos los bulos que hay, bulos o informaciones sobre que no te eches este desodorante o no tomes este tipo de la Coca-Cola, o son bulos que salen pero que no tienen ninguna base científica. O sea, que hoy por hoy no hay, este tipo de cosas no están demostradas que puedan producir cáncer de mama. Ni bueno, ni otros cánceres, claro. Es muy importante lo del tabaco y el alcohol. Es muy importante. El tabaco, o sea, que además de el tabaco, por supuesto, cero. O sea, que no solamente ya porque además produce otros cánceres que sí está más catalogado, pero y el alcohol ya se sabe que también se han hecho últimamente estudios de que hay que consumirlo con bastante moderación. Diciendo también lo del tabaco, el tabaco se relaciona mucho con el cáncer de pulmón, pero sí que puede haber una relación indirecta con el cáncer de mama y aparte una relación directísima con los accesos mamarios. Muchas personas que les salen mastitis continuamente y no saben exactamente por qué, casi todas son fumadoras. Y hay una relación directa entre el tabaco y la patología mamaria en el sentido de accesos y de fístulas mamarias. La nicotina produce un compuesto que a veces os puede obstruir los conductos que van al pezón, que se llaman galactóforos, conductos galactóforos, pueden obstruirlo y pueden dar lugar a mastitis, a fístulas, y el origen está en el tabaco.
No relación con cáncer, pero sí relación con infecciones de repetición mamaria. Muy bien, pues la verdad, un placer oíros, un placer aprender con vosotras. La verdad es que sois un gran equipo y, por tanto, un placer haber compartido esta jornada con vosotros, porque, sin duda alguna, hemos aprendido. Yo espero que estoy seguro que las personas que nos han enviado las preguntas han aprendido alrededor de vuestras respuestas y que hacemos un pequeño trabajo añadido al que hacéis vosotras en la consulta, que hacéis todo el equipo en la consulta, para que la gente tenga la mejor información posible y pueda con eso tener la información adecuada para tomar las decisiones más adecuadas. No sé si queréis añadir algo más a todo lo que habéis dicho, a lo mucho y bueno que habéis dicho. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Bueno, daros las gracias por lo que hacéis. Creemos en esto, si no, no haríamos las jornadas que hacemos en motivo de que, como tú has comentado, que lo presentamos al concurso. Si no creyéramos en que esta información que damos a las personas fuera del ámbito de la enfermedad y del hospital, que hace que estemos más cerca y que nos puedan hacer preguntas como con más confianza, creo que hacéis una labor maravillosa y como no lo vamos a pensar si nosotros estamos metidas también en esta envergadura. Pues, nosotras y nuestro equipo. Pues muchísimas gracias a las dos. Un placer haberos tenido en este video chat de hoy y que espero que podamos contar con vosotras en otra ocasión. Muchísimas gracias. Vale, muy bien. A vosotros.